Hermanos, muy buenos días. Esta mañana escuchando el- la sección de misiones con el hermano Paul, qué alegría escuchar de la obra del Señor en Corea del Sur, ¿no es cierto? Qué lindo saber de iglesias que están creciendo. Esa iglesia que desde el año 1980 ha crecido a más de 100,000 miembros, enviando misioneros a 63 países. Qué hermoso testimonio de el poder del Evangelio y esos pastores manteniendo fidelidad al Evangelio en un mundo tan cambiante como Dios está bendiciendo la obra. Ahí a eso me alegró mucho esta mañana. Esta mañana quiero saludar a los padres que nos están acompañando. Es el Día del Padre y les enviamos un abrazo muy especial a cada uno de ustedes. Anhelamos que tengan un lindo día con la familia, que sientan el calor del amor de los hijos, la esposa, familiares y amigos, y que este día sea un día muy especial para ustedes. Gracias por acompañarnos esta mañana. Y por ser el Día del Padre, vamos a tocar un tema afines. Y vamos a hablar esta mañana acerca de la compasión de un padre. Yo sé que no siempre vinculamos un padre con la palabra compasión, pero es algo que está en este salmo que Armando acaba de leer y queremos tomar un momento esta mañana para meditar en ese tema. Quiero empezar con una pregunta. Algo me intrigó desde que llegué al Perú. Antes de venir a este país, yo había escuchado que el Perú era un país sumamente machista, donde los hombres dominan la sociedad. Así que yo esperaba llegar a un país donde el Día del Padre se celebraba a lo grande. Y para mí fue una sorpresa encontrar que no era así. Más bien al revés, ¿no es cierto? A veces el Día del Padre como pasa un poco por desapercibido. Pero el Día de la Madre, alguien me dijo, el Día de la Madre es más importante aún que Navidad. Una mamá podría perdonar a su hijo por no llegar a la casa el día de Navidad, pero que no llegue el Día de la Madre, pobre de ese hijo. Así que interesante como en esta cultura el Día de la Madre es tan importante. Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué es el Día de la Madre tan importante en nuestro país? Me parece que uno podía contestar eso en varias maneras, pero permítame dar dos respuestas esta mañana. En primer lugar, me parece que el Día de la Madre es tan importante porque las madres, las mujeres, son más sensibles que los varones. Un varón es bastante práctico. Por ejemplo, si el hijo le dice, mira papá, hubiera querido llegar a saludarte, pero tengo este trabajo urgente que completar para mañana y ¿qué tal si te visito el martes? El padre dice, ya no hay problemas, hijo. Pero a una madre decirle eso le duele en el alma, ¿no es cierto? Y los hijos intuyen que la mamá es muy sensible y eso hace que el Día de la Madre forzosamente tiene que ser muy importante para guardar las emociones y los sentimientos de las mamás. Pero en segundo lugar, creo que el Día de la Madre es más importante que el Día del Padre porque la mamá por lo general es considerada más compasiva que el varón. Creo que es muy fácil comprobarlo, ¿no es cierto? Cuando un niño tiene un accidente, digamos, se está corriendo en la casa y se cae y se golpea la rodilla y está llorando, ¿a quién va? ¿Al papá o a la mamá? A la mamá, ¿no es cierto? Porque el papá es capaz de decirle, ¿y para qué caíste pues? Pero la mamá es compasiva, lo abraza, lo acaricia, lo atiende, aunque no sea nada grave, le hace sentir al niño que está tan preocupado por su hijo. Y obviamente, con ese trato al pasar los años, los hijos se apegan mucho más a la mamá que al padre. Vivimos en una sociedad, lamentablemente, en la cual
la figura del padre es bastante maltratada, ¿no es cierto? ¿Cuál es el concepto promedio que la gente en Perú tiene de los varones como papás? Hoy en día, con tanto feminicidio que se escucha, es ya automático, ¿no es cierto? Una mujer se encuentra asesinada, ya, el esposo, el conviviente, tiene que ser el culpable. Y ya hay este concepto de por medio de que el varón es violento, como dije antes, machista, opresivo, y este es el concepto que la sociedad tiene del varón, del padre. Y uno lo entiende, porque la verdad es que hay demasiados hombres que abandonan a sus hijos, abandonan a sus esposas y actúan en una forma tan egoísta, tan egocéntrica, que la sociedad genera esta actitud de antipatía hacia los padres. Muchas veces el padre tiene esta fama de ser frío, distante, no es muy comunicativo. Y la triste realidad es que a veces es cierto. Y por eso esta mañana yo quiero resaltar este versículo 13 que tenemos en el Salmo 103. Escuchen otra vez el versículo 13, que dice, hablando de Dios el Padre, de Dios como Padre. El gran salmista David dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Esta es una cualidad no frecuentemente resaltada en las Escrituras. El concepto de Dios como Padre, un Padre compasivo para con nosotros. Sin embargo, todo este Salmo 103 es marcado por la tremenda compasión y misericordia de parte de Dios. Y lo que vamos a ver esta mañana en este Salmo es que David resalta varios aspectos o manifestaciones de la compasión de Dios como Padre. Y esta mañana, a manera de, en primer lugar, alabanza y adoración a Dios, queremos hablar de Dios como un Padre compasivo. Y también queremos de paso reflexionar los que somos padres. ¿Hasta qué punto necesitamos mejorar y manifestar esta cualidad tan importante en la paternidad? Lo primero que quiero resaltar esta mañana es que la compasión es un reflejo del carácter de Dios. Hay un vínculo muy estrecho entre su carácter y su compasión. Es decir, Dios no pretende ser compasivo. Dios no finge ser compasivo. La compasión de Dios nace de quien Él es, de su carácter. Miren versículo 8. Dice David, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Este es nuestro Dios. Nuestro Dios es clemente. Nuestro Dios es lento para la ira. Nuestro Dios es grande en misericordia. Ahora, este aspecto del carácter de Dios, ¿de dónde viene? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿En qué pasaje de la Biblia encontramos esta gran revelación de Dios como lento para la ira y grande en misericordia? Es muy interesante. Es en Éxodo capítulo 34. ¿Se acuerdan cómo Moisés un día le dijo al Señor, muéstrame tu gloria? Qué tremendo pedido por parte de Moisés. Un hombre que ya conocía a Dios íntimamente. Y a pesar de ello, Moisés anhelaba conocer más y más a Dios. Y un día le dijo, Señor, yo te ruego, muéstrame tu gloria.
Bueno, Dios primero le dijo, mira Moisés, me estás pidiendo demasiado. Yo no puedo manifestarte todo lo que yo soy porque morirías. Pero te voy a poner en una roca, en la montaña. Te voy a tapar los ojos cuando yo voy pasando, para que no me veas al acercarme a ti. Pero cuando yo pase, voy a sacar mi mano, por decirlo así, para que veas mi espalda. Como Dios diciendo, te mostraré a lo menos una parte de lo que yo soy. Y eso pasó en Éxodo 34. Y en ese momento, cuando Dios se reveló a Moisés, esta fue la revelación. Esta es la gloria de Dios, que Él es grande en misericordia, lento para la ira y abundante en perdonar. En resumidas palabras, Dios es grande en compasión. Ahora, es muy interesante Éxodo 34 porque 2 capítulos antes tenemos el incidente del becerro de oro. ¿Se acuerdan cómo el pueblo de Israel, habiendo firmado el pacto, el acuerdo entre ellos y Dios? Y la primera cláusula que decía, no tendremos otros dioses ajenos y no haremos una imagen de Jehová. Y 6 semanas después, hacen este becerro de oro. Todo el pueblo hace una gran fiesta bailando y rindiendo culto a este becerro de oro. Hermanos, Dios tenía más que suficiente razón por matarlos a todos, pero no lo hizo. Los perdonó. Fíjense, perdonó a la nación por esta cualidad en él. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Y hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento, esto es lo que vemos en Dios. Yo sé que muchos de nosotros tenemos un mal concepto del Antiguo Testamento, pensando que el Antiguo Testamento muestra un Dios de ira, constantemente castigando a su pueblo cuando pecan. Lejos de la verdad. Hermanos, ¿han contado ustedes por cuántos siglos Dios aguantó el pecado y la rebeldía espiritual de Israel? Desde el tiempo de David, que fue el máximo tiempo espiritual, porque bajo Salomón empezó el problema. Salomón vivió más o menos el año 950 antes de Cristo. Y durante el resto del siglo X, cuando Israel estaba en idolatría, Dios fue lento para la ira. El siglo IX era igual. El siglo VIII, el siglo VII. Por siglos, Dios se contuvo para no castigar a Israel como lo merecían. ¿Por qué? Porque este es el carácter de Dios. Él es misericordioso. Él es lento para la ira. Y fue recién después de unos 400 años que Dios castigó al pueblo enviándolos al exilio. Esta mañana creo que todos tenemos bastante razón de agradecer a Dios por este carácter que Él tiene. Hermano, hermana, esta mañana piensa en cuántos pecados cometemos como creyentes. Y por cada uno de estos pecados, Dios tendría bastante razón por castigarnos. Pero Dios nos perdona. Dios es lento para la ira. Dios tiene tanta paciencia con nosotros, queriendo darnos tiempo para arrepentirnos y cambiar. Este es nuestro Dios. Y démosle gracias esta mañana por su carácter. Y los que somos papás, ¿cuánto tenemos que aprender, no es cierto? El papá nunca debe ser, si me permiten esta expresión un poco criolla, un papá nunca debe ser foforito. Que el hijo, la hija hace algo malo y estalla en una gritería, molesto. No, eso no es el modelo de Dios que tenemos.
Y Dios se ha revelado como Padre para darnos a los que somos padres el modelo para seguir. Así que los que somos padres esta mañana, preguntémonos, ¿cómo es mi carácter? ¿Tengo un carácter tranquilo, pasivo, un carácter que puede soportar algunas malcriadeces de los hijos sin explosionar y sin ser demasiado duro con ellos? Si queremos que Dios sea compasivo con nosotros, nosotros también debemos ser compasivos con nuestros hijos. Así que en primer lugar, la compasión es un reflejo del carácter de Dios. En segundo lugar, la compasión paternal de Dios se manifiesta en varias maneras, que David detalla del versículo 9 hasta el versículo 12. Permíteme confesar como padre algo que mi hermano mayor un día me comentó cuando él recién empezó a ser padre. Él me dijo: Alex, nadie nace sabiendo ser padre. Es una gran verdad, ¿no es cierto? Nadie nace ya sabiendo cómo ser padre. ¿Cómo aprendemos a ser padres? Bueno, en la experiencia, ¿no es cierto? Cuando nace tu primer hijo, ahí recién aprendes a ser padre. Y la verdad es que la gran mayoría de nosotros somos un poco torpes como padres. Y nos cuesta aprender a ser padres. ¿Y saben cuándo llegamos a ser expertos como padres? Cuando nacen los nietos. Ahí somos expertos como padres. ¿Será por eso que los nietos quieren tanto a los padres? A los abuelos, perdón. Los nietos quieren a veces más al abuelo que al padre, porque el abuelo ya es experto en ser padre. Y en particular en esta cualidad de compasión. Y los nietos les encanta los abuelos. Es una realidad con la cual lidiamos como padres. Por eso es interesante mirar a la Biblia y aprender de Dios a ser padre. Y para todos aquellos que recién son padres o esperan pronto ser padres, yo les aconsejo, miren en la Biblia el modelo de Dios como padre. Y luego trata de replicar eso en tu experiencia personal. Miren 3 elementos de la compasión de Dios como padre en este pasaje. En primer lugar, un padre compasivo no guarda enojo. Versículo 9. Dice versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Hay enojo, sí. El enojo es inevitable ante un mal comportamiento. Lo sientes adentro, ¿no es cierto? Un tremendo enojo. Cuando Dios vio a Israel cometer idolatría, se enojó Dios adentro. Pero dice, no guarda el enojo para siempre. Lo contiene y reflexiona, hablando humanamente de Dios, antes de reaccionar. Ahora, padres, recordemos que el enojo muchas veces causa mucho daño a los hijos. No solo el enojo contra ellos personalmente si es que han hecho algo malo, sino que a veces como padres, el trabajo nos ha enojado, el vecino nos ha enojado, y llegamos a la casa con un tremendo enojo interno. Y vemos que el niño derrama la leche y una cachetada. Qué terrible, ¿no es cierto? El hijo no tiene por qué pagar lo que otros han hecho. Tenemos que aprender a contener nuestro enojo y no guardarlo.
Por ejemplo, un papá siempre debe pensar lo siguiente. Sale al trabajo y fuera de la casa durante el día enfrenta muchas cosas, a veces injusticia, maltrato del jefe, etcétera, y tiene un enojo interno. Cuando llega a la casa, tiene que pensar, estoy entrando a la casa para ver a mi esposa y a mis hijos. Ellos no tienen la culpa por la clase de día que he tenido. Así que voy a respirar profundamente, voy a guardar el enojo en un lugar aparte de mi corazón para tratarlo mañana, o mejor todavía, lo voy a expulsar de mi mente y mi corazón para entrar a la casa tranquilo, para tratar a la esposa y a los hijos en forma tranquila. Tomemos este ejemplo de nuestro Padre Celestial. Si Él no guarda el enojo para siempre, nosotros tampoco debemos hacerlo. Una segunda manifestación de esta compasión de Dios es que Él no castiga indebidamente. Versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La verdad es que Israel en el Antiguo Testamento cometió tantos pecados que Dios con justa razón pudo haber borrado a Israel del mapa años antes que permitió el exilio. Pero esta compasión de Dios lo llevó a no castigar a Israel como merecía. Merecían más castigo, pero la compasión de Dios hizo que no castigara a su pueblo ni como merecían y mucho menos en forma independiente. Y esta mañana tenemos razón de sobra por darle gracias a Dios por esta cualidad. Él no nos castiga como pecadores en forma indebida. Nos debería castigar mucho más, ¿no es cierto? Pero su compasión le hace postergar el castigo por si acaso vamos a arrepentirnos y cambiar nuestro comportamiento. Y hermanos, como padres debemos procurar seguir el modelo de nuestro Padre Celestial. Debemos aprender a medir justicia con compasión. Obviamente es cierto, a veces los hijos hacen cosas que no deben hacer. Primero lo corregimos. Si los hijos se ponen rebeldes y desobedientes, obviamente eso merece cierta sanción. Hay que corregirlos, no hay que dejarles vivir y crecer como quieran. Eso es peor para los hijos. Pero tenemos que siempre recordar esta cualidad de compasión y no castigar siempre con una justicia estricta. Debemos dosificar cualquier corrección con una buena medida de compasión, siguiendo el modelo de nuestro Padre Celestial. Y en tercer lugar, este pasaje, avanzando al versículo 12, nos indica que Dios en su compasión perdona nuestros pecados. Y no solo los perdona, sino que los olvida, hablando humanamente, ¿no es cierto? Miren versículo 12. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Cuando el pecador se arrepiente y se acerca a Dios y pide perdón, Dios es abundante en perdonar. Su compasión le lleva a Dios a querer perdonar. No hay que convencerle a Dios a perdonar. Le encanta perdonar porque Él es compasivo. Pero lo interesante que dice David aquí, no solo que Dios perdona, sino que Dios aleja
nuestros pecados de nosotros. ¿Qué significa eso? Los aleja en el sentido de lo pone fuera de su vista, para que cuando nos mire ya no ve los pecados, porque los empujó lejos de nosotros. Y es tan lejos como el oriente es del occidente. Piensen en su momento. El oeste, digamos, queda para allá. Y el este queda para allá. Así que si quieres saber cuán lejos está el este del oeste, tienes que seguir caminando hacia allá y seguir caminando hasta allá hasta que llegues al este y al oeste. Y obviamente nunca vas a llegar porque es una distancia infinita. Y aquí dice que Dios aleja nuestros pecados de nosotros con esa distancia infinita. Por eso, lo que Dios nunca va a hacer, es sacar nuestros pecados en cara. ¿Has notado que Dios nunca hace eso? Dios nunca me dice, Alex, ¿sabes qué? Hace 20 años tú hiciste esto. Así que ahora, pobre de ti. Dios no dice, hace 20 años, Alex, tú cometiste eso y lo sigues haciendo todavía. No, Dios no es así. Cuando honestamente te arrepientes y pides perdón, Dios perdona y se olvida. Porque Él es compasivo. Porque qué triste sería, ¿no es cierto? Si cada vez que vamos a Dios a pedir perdón, Dios dice otra vez y saca una lista de cada vez que nos ha perdonado el mismo pecado. Hermanos, eso no nos animaría a volver a Dios y pedir perdón, ¿no es cierto? Si Dios cada vez que pedimos perdón nos hace avergonzar, haciéndonos recordar cuán pecaminosos somos, qué terrible sería eso. Dios no es así. Él es compasivo. Él perdona y aleja de nosotros por completo nuestros pecados perdonados, a tal punto que ni los ve y no los saca en cara a nosotros. Los papás tenemos mucho que aprender aquí, ¿no es cierto? Porque cuán fácil es como padre recordarte algún error que el hijo hizo hace algunos años y en un momento dado, en un arranque de cólera y una falta de paciencia y nada de compasión, le hace recordar al pobre hijo lo que hizo hace 10 años. Devastador para el hijo. Seamos como nuestro Padre Celestial. Perdonar es olvidar. Y nunca más sacarlo otra vez. Y refregar el rostro del hijo o la hija con algún error que cometió hace algunos años. Nuestra compasión nos debe llevar a tratar a los hijos una forma tan diferente. Así que aquí tenemos 3 cualidades o manifestaciones de la compasión de Dios. La pregunta que hay que hacer como padres es, ¿y cuál de estas manifestaciones me falta tener más en mi vida personal? En lo que Dios nos vaya hablando, pidamos a Él la gracia para poder aplicarlo en nuestras vidas. Para terminar esta mañana, permítame señalar que la compasión toma en cuenta nuestra debilidad. Esto lo vemos en versículo 14, ¿no es cierto? Me encanta el versículo 14. Uno de mis textos favoritos de la Biblia. Miren lo que dice el versículo 14. Porque Él, hablando de Dios como Padre, Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Por eso es lento para la ira. Por eso es misericordioso. Por eso no nos castiga como debemos ser castigados. Por eso nos perdona y olvida. Porque se acuerda que somos polvo.
No somos como Dios. Dios no está hecho del polvo. Dios es espíritu. Dios es perfecto. Dios es sublime. Y cuando Dios nuestro Padre nos mira a nosotros en nuestra humanidad, cuán débiles somos, cuán propensos a dejarnos llevar por la carne, por el mundo, por Satanás, y repetir una y otra vez ese mal comportamiento. Y Dios se acuerda que somos polvo. Y su compasión se conmueve para con nosotros. Como padres, tenemos que aplicar esto también a nuestros hijos. Yo sé que, a diferencia de Dios, nosotros como padres también somos el polvo. Pero cuando miramos a los hijos, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nadie nace maduro, ¿no es cierto? Nadie nace maduro. Y nosotros como padres, cuando llegamos a ser padres, ya tenemos que 20 años, 25 años en la vida, ya hemos madurado. Y nuestro hijo nace, un niñito, 2, 3 años. Es débil, es frágil, tiene mucho que aprender. Y por eso el papá debe ser compasivo. Y recordar que la madurez no viene de la noche a la mañana. Y esos terribles años de la adolescencia, ¿no es cierto? Cuando el hijo da la impresión que lo sabe todo, y aunque sabe más que el padre, en ese momento el padre tiene que recordar, él fue así una vez también. Y ahora ya no es adolescente, ahora se ha dado cuenta, el adolescente no sabe mucho, pero cree que sabe todo. Así que ahora ten compasión con tu hijo. Cuando tu hijo manifiesta esas actitudes, no le grites, no le castigues indebidamente, recuerda que él es débil. Recuerda que no ha madurado. Y la verdad, como padres, es que tenemos que reconocer que el mundo actual es muy diferente del mundo en que nosotros crecimos. Yo fui adolescente por los años 70. En Inglaterra, en los años 70, el mundo era totalmente diferente a lo que es hoy en día. No había tanta maldad. Y si yo en mi adolescencia luché con ciertas cosas, ¿se imaginan los adolescentes hoy en día? Bombardeado con tantas cosas malas del mundo, el pobre adolescente no sabe qué hacer. Y el padre tiene que ser compasivo. Tiene que ser lento para la ira. No tiene que guardar el enojo. No tiene que sacar en cara algún error cometido hace 6 meses o un año. Acuérdate como padre que tu hijo tiene mucho que aprender y mucho que madurar. Dale espacio para aprender. Y si comete algún error, acompáñale, conversa con él, abrázale. Dale esa autoridad, esa libertad, para que él pueda acercarse a hablar contigo y compartir las luchas que él tiene. Hermanos, hoy es el Día del Padre. Nuestros hijos, nuestras esposas nos van a festejar regalos, comida, saludos, etc. Y la verdad es que muchas veces detrás de esos regalos y esa comida hay corazones dolidos, porque como padres no siempre somos compasivos. Que esta mañana el meditar en nuestro Padre Celestial, en la manera que Dios nos trata a nosotros como pecadores, sus hijos,
que eso nos enseñe como padres a procurar ser como Dios con nuestros hijos. Y cuando nos falta la paciencia, hay que ir al Señor y decir, Señor, dame más de tu espíritu para que yo pueda ser con mis hijos la clase de padre que tú eres conmigo, como mi Padre celestial. Y que este Día del Padre sea un lindo tiempo con la familia y un tiempo también para reflexionar, que durante el año que viene, con la ayuda del Señor, seamos cada vez mejores padres, hasta que lleguemos a ser abuelos y vamos a aplicarlo todo eso también a nuestros nietos. Que Dios les bendiga, hermanos, que tengan un lindo día. Vamos a orar y pedir a Dios que Él pueda bendecir su palabra a nuestros corazones esta mañana. Padre amado, gracias por tu palabra, por este hermoso salmo que nos presenta al Dios eterno, omnipotente, el creador de los cielos y la tierra, pero con un corazón compasivo, que toma en cuenta que somos hechos del polvo y pasa por alto y tiene paciencia con muchos errores nuestros, no queriendo castigarnos, sino que aprendamos a mejorar y arrepentirnos y dejarnos guiar por Él. Así que, Padre, te alabamos esta mañana por quien tú eres. Padre, no estaríamos aquí si tú no fueras compasivo con nosotros. Y pedimos, Señor, que habiendo recibido de tu parte abundante compasión, ayúdanos a ser compasivos con nuestros hijos ahora o los hijos que vamos a tener más adelante. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.